Cuando se habla de las manzanas de oro de Matanzas, no se está haciendo alusión a aquellas de la mitología griega que crearon el conflicto entre París y las diosas Afrodita, Diana y Minerva, sino de los tramos de calles del centro histórico en los cuales se concentró parte de lo más importante de la ciudad, tanto en lo social como en lo cultural. Hay espacios olvidados, verdaderos rincones perdidos, que a veces solo se recuerdan cuando una tarja perpetúa la memoria de quien vivió, nació o murió allí, o los sucesos que tuvieron lugar en el sitio. Estas manzanas son exponentes de lo mejor, en su tiempo, de la cultura matancera y en gran medida se constituyen en los cimientos del concepto de matanceridad. Desde la calle de Santa Teresa a la Plaza de la Vigía, la calle de Río muestra el paso del viajero, ciudadano transeúnte, una secuencia de edificios que son el testimonio en pie de un pasado en el cual se consolidó la Atenas de Cuba. En la primera cuadra, a escasos metros de la esquina, se encuentra muy transformada ya la que fuera vivienda del poeta José María Heredia en los años en los cuales vivió y ejerció en Matanzas. Heredia no es solo uno de los paradigmas de la poesía cubana del siglo XIX, sino una figura cuyo pensamiento patriótico lo coloca en los primeros movimientos en contra del dominio español. La casa ciertamente es ya un producto transformado e irreconocible si se intenta buscar el diseño original que solo se adivina en el relicto modificado de la casa. Un poco más adelante, casi sobre la esquina de Ayuntamiento, está la casa de una de las más importantes figuras de la medicina cubana, hombre que llegó a ejercer funciones claves en los inicios de la República, amigo y colaborador de Finlay y de Barnett, hijo además de una de las más connotadas familias de patricios matanceros, el doctor Juan Guitera Jenner. En 1901 fue vocal de la Junta Superior de Beneficencia, en 1902 vocal de la Junta de Sanidad desde 1903 a 1908, director del Hospital Las Ánimas en 1902, decano de la Escuela de Medicina entre 1905 y 1909, subdirector de Sanidad de la República, jefe superior de Administración y presidente de la Junta Nacional de Sanidad en 1909, miembro de la Comisión de Fiera Amarilla de la Fundación Rockefeller. En resumen, sería imposible escribir la historia de la salud pública en Cuba sin citar a este ilustre coterráneo que vio la luz en el centro histórico de la ciudad. En el mismo ángulo de las calles Ría y Ayuntamiento se encuentra lo que fuera la Escuela Normal de Matanzas, centro que agrupó hasta su extinción lo más relevante del magisterio con figuras tales como Mario Diego, Salvador Masip, Sari Salgué, entre otros. Este fue el foco formador de maestros entre cuyas filas salieron patriotas como René Fraga Moreno. Al trasladarse a un nuevo local, el edificio lo ocupó la escuela anexa a la Normal, otro centro docente de relevantes cualidades educativas. Antes de que el inmueble numerado con el 41 se instalaran las dependencias docentes, fue la casa de Coffigny. Y esta casa además fue la obra del arquitecto francés Julio Sagibien y es uno de los exponentes de su fecunda huella constructiva en la ciudad. Ya desaparecido de la acera opuesta a Río 41, lo que fuera el Colegio para Varones San Vicente de Paúl, administrado por sacerdotes de esa orden. En ese sitio ocurrió un accidente trágico cuando por error uno de los padres maestros administró a un niño ácido en lugar de un medicamento, lo cual costó la vida al infante. El comprometido lance determinó el cierre de la institución y una tumba del cementerio de San Carlos conserva una lápida acusatoria que recuerda el triste suceso. Al cruzar la calle, ya en el tramo entre Ayuntamiento y Jovellanos, está la casa donde nació y vivió el célebre naturalista cubano don Carlos de la Torre y Huerta, hoy convertida en escuela. Don Carlos es una figura que espera por el merecido reconocimiento por cuanto mucho le debe la ciencia cubana en materia de geología, paleontología y malacología. La Torre fue alumno de don Felipe Poey, mas fue el primero en demostrar la naturaleza jurásica de Cuba y con ello su más remota antigüedad, en contraposición con los criterios que sustentaban científicos norteamericanos como Vaughan. También don Carlos describió las primeras osamentas de los grandes perezosos y otros desdentados cubanos, al tiempo que reunió una de las más completas colecciones de caracoles de todo el mundo. Casi frente a este inmueble se encuentra conservada la casa que albergó al célebre colegio La Empresa, calificado en su tiempo como el mejor no solo de Cuba, sino de todas las posiciones españolas en ultramar y de la propia península.
La empresa marcó un hito en la educación matancera y cubana en virtud de un claustro eminente donde se formaban hombres que serían servidores de la patria, algunos de los cuales salieron de las aulas al campo insurrecto. Esta escuela, única en su tipo, lleva el sello de la familia Guitera. En las aulas del plantel se dieron cita, además de los citados Guitera, José Antonio Echeverría, Cirilo Villaverde y Ramón de Palma. El colegio poseía gabinetes de física, química y todas las ramas de la historia natural dirigidos por profesores ilustres como Del Monte, Blanchet, Peole y Swire. Se enseñaba latín, griego, francés, inglés y alemán, además de filosofía, lógica, metafísica, ideología, psicología, moral y derecho natural. Había además clases de esgrima, gimnástica, música y teneduría de libros. En la esquina de Río y Jovellanos, las ruinas de un edificio dejan traslucir lo que fue en su tiempo, que fue una edificación elegante y bella. Se trata del local donde estuvo el Banco Español de la isla de Cuba y al cesar la clínica privada del doctor Tamargo, parte de lo que fuera en su tiempo el conjunto de instituciones de salud no públicas de Matanzas. La construcción, hoy en un lamentable estado de abandono, es exponente de un estilo arquitectónico singular, y aun cuando la amenazan la acción del tiempo y los hombres, se le adivina cierto aire de majestuosidad. En Río, entre Jovellanos y Matanzas, está la casa donde nació y vivió el doctor Ángel Arturo Aballí Arellano, una de las más importantes figuras de la medicina cubana de la primera mitad del siglo XX y muy en particular de la pediatría. Bajo la dirección de Aballí se introdujo en Cuba la otoscopía, el uso del citoscopio infantil y las transfusiones de sangre a los niños. Un hospital materno de La Habana lleva el nombre de este ilustre matancero que creó los preventorios y dispensarios antituberculosos para los menores. Fue además profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana. Las grandes casas de la calle Río, desde Santa Teresa a Vigía, son en su conjunto los exponentes de las llamadas casas almacén, muchas de ellas víctimas del tiempo. Su frente por Río, con sus altas fachadas y aspecto monumental, da idea de lo que fue en una época el poder económico de Matanzas. Por el fondo, compartiendo esta cualidad de manzanas doradas, a pesar del daño, están los almacenes de estas casas, abiertos al río para el embarque de mercancías. En ningún otro lugar de Cuba puede encontrarse un conjunto similar donde se pone de manifiesto una época que en mucho convirtió a la ciudad en la segunda de las urbes cubanas. El último de los tramos de cuadra de la calle Río, ya cerca de la Plaza de la Vigía, contiene dos inmuebles emblemáticos, aunque desconocidos en su valor para el común de los matanceros. Se trata de Río 9, donde habitara la familia Guiteras. En esa cuadra tuvo su consultorio el doctor Carlos Finlay durante su estancia en Matanzas, y en la acera frontera está la casa donde nació y vivió parte de su vida el doctor Enrique Barnett, uno de los más prestigiosos médicos cubanos, quien además colaboró con Finlay y Guitera Jenner en la institucionalización de la salud pública cubana en los primeros años del siglo XX. La majestuosidad de los edificios que conservan algunos de sus guardacantones, techos de altos puntales y ventanas y puertas monumentales dan idea de lo que fue en su tiempo esta parte de la ciudad que reunió en solo 4 cuadras mucho de lo mejor de los científicos y educadores de Cuba. El callejón de San Severino es también una calle antigua con algún remedio en sus inmuebles de las casas almacén. No puede olvidarse que en uno de ellos se inauguró el Liceo Artístico y Literario el 17 de febrero de 1860. Rafael del Villar declaró a Matanzas la Atenas de Cuba. Conservan las manzanas una variedad de aceras que no se encuentra con facilidad en otros puntos de la ciudad. Además, algunas casas presentan detalles constructivos que remiten a finales del siglo XVIII. Casi en la esquina de San Severino y Zaragoza se encuentra lo que fue una enorme cochera convertida hoy en cisterna y fosas. En esta calle, en el entonces sindicato de los telefónicos, el comandante Ernesto Guevara hizo alto en su ruta a La Habana en la tarde-noche del 2 de enero. Allí comió y se trató de comunicar con Camilo ya en Colombia. El concepto selectivo de manzana de oro pudiera dejar en el olvido otros espacios del centro histórico de los cuales será preciso hablar. Hoy muchas de las antiguas casas han sufrido el embate del tiempo y el abandono, algunas fragmentadas para crear espacios habitacionales múltiples como solución socorrida ante una evidente necesidad, tal como ocurre en las casas de la calle Milanés desde Santa Teresa a Vigía.
La historia de la ciudad no solo se la encuentra en los libros, basta andar por el centro histórico para adivinar el esplendor que alcanzó Matanza aún sin tener por necesidad un conocimiento técnico de arquitectura. Las casas, calles, puertas, ventanas y rejas son parte del paisaje y en ellas también se oculta el alma de la ciudad. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.